9 de la mañana con 25 minutos, ya estamos en el estudio con Maximiliano Duarte, director de estudio de la Fundación Piensa. ¿Cómo está, Maximiliano? Bienvenido. Bien, y tú, Jorge, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, día domingo expectante, el domingo a las 9 de la mañana en punto, la Fundación Piensa publica su estudio, ¿cierto?, a través de su página web. Nosotros teníamos también las dos informaciones, publicamos dos notas, la de los alcaldes y también la que tiene que ver con los parlamentarios. ¿Cómo es este estudio? ¿Cuánta gente llega? ¿Quién lo hace? Y este es el quinto año que ya lo hace Fundación Piensa. No, más de la undécima versión ya. Undécima, sí, imagínate, 11 años, año tras año ha hecho esta encuesta. Así es, mira, esta se trata de la encuesta más grande a nivel regional, presencial. Son 1.650 casos que nosotros encuestamos en las 10 comunas más pobladas de la región de Valparaíso. Y tenemos dos encuestas, una que se llama encuesta de opinión política y otra encuesta de calidad de vida. Esta es la encuesta de opinión política y nosotros acá evaluamos una serie de aspectos como el conocimiento, evaluación de autoridades, prioridades regionales, debate y reforma nacional. Y este año también incluimos algunos módulos nuevos sobre incendio, sobre descentralización, polarización y desafección política, entre otros temas. ¿Sí? Así que, como tú bien mencionas, llevamos harto tiempo haciendo esta encuesta. Es harto, porque uno al hacer la encuesta de persona a persona, 1.600 casos, digamos, tenemos que tener, por ejemplo, la encuesta CEP, que es la más importante de Chile, también en cara a cara, son 1.600 casos, pero a nivel país. Claro. O sea, ustedes hacen 1.600 casos solamente en la región. Así es, y de hecho nosotros también compartimos, por así decirlo, consultora, porque el levantamiento de datos, el trabajo de campo, no lo realizamos nosotros en la fundación. No es que yo salga a encuestar durante 2 meses. Lo hace DataVoz. Lo hace DataVoz Statcom, que efectivamente es la misma consultora que también que asesora a CEP en el levantamiento de la muestra. Bueno, partamos rápidamente entonces analizando, y partamos por la figura del presidente de la República, ¿cierto? ¿Cuál es la aprobación que tiene el presidente de la República según esta encuesta? Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno? Sí, como tú, esa es la pregunta textual. Este año la aprobación del presidente Boric en la región de Valparaíso, insisto, es de un 29% que lo aprueba y un 56% que desaprueba. Yo creo que este es un resultado que está más bien alineado con lo que uno ve en la encuesta a nivel nacional y muestra también que los resultados de nuestra región en alguna medida se pueden extrapolar, ¿no? Ahora, esa aprobación, cuando uno dice aprueba el 28,6, 29%, prácticamente es lo mismo que lleva Janet Jara, y se traspasa justamente en ese porcentaje. Sigamos analizando justamente la gráfica, y tenemos la aprobación del mismo presidente por comuna. Es muy interesante esto que no en todas las comunas se ve el mismo resultado. Mira por comuna, ahí lo tenemos. Sí, bueno, en Quillota hay una baja importante. En su aprobación. En su aprobación, y así como aumenta en Villa Alemana. Uno puede ver que en las autoridades, claro, una cosa es el global, a nivel agregado, a nivel regional, y otra cosa uno puede ver ciertos matices por comuna. Después seguramente lo vamos a ver nosotros cuando lleguemos a las láminas de diputados y diputadas. Resulta que también en el distrito 6 a los diputados les suele ir bastante mejor que en el distrito 7, ¿no? Lo mismo pasa también con la evaluación de alcalde, que le va mejor a los alcaldes, por ejemplo, en Quillota, La Ligua, los Andes, que los alcaldes de Villa Alemana, Viña del Mar, entre otros. O sea, claro, y según lo que veíamos ahí en la aprobación de la gente de Villa Alemana, de la aprobación del gobierno, en Villa Alemana hoy día hay un alcalde de derecha, y justamente donde pareciera que tuviese más aprobación el presidente Gabriel Boric. Vámonos a una pregunta que me llamó la atención, que tiene que ver con el progreso de Chile. En su opinión, ¿usted cree que Chile hoy está como progresando, en retroceso o estancado? Es muy poca la gente de la región que piensa que está regresando. Sí, pero si tú ves la lámina que viene después de esa, ha habido un aumento. O sea, el año pasado éramos incluso más pesimistas que hoy. Mira, interesante. Sí. Ahí se ve justamente el color morado más clarito el 2024 y el 2025. Y esta es una diferencia estadísticamente significativa, por eso tiene la flechita verde, que significa que esta es una diferencia que no está dada por el azar, ¿no? O sea, que alguien podría pensar, oye, pero ¿qué pasa si que quizás están en el margen de error, etcétera? Pero que tienen diferencias significativas implica que efectivamente un cambio real de magnitud. Ahora, la gente, y mira, la sensación positiva va a ser, en el fondo, claro, aumenta el progresando, baja el estancado, a pesar de la baja aprobación de Boric. O sea, sí, la gente piensa que igual Chile ha ido progresando. Es que esto es muy interesante, uno que lo plantea de esa forma, porque uno podría interpretar esta lámina de dos maneras. Como que uno tiene el argumento en favor o en contra del oficialismo. El gobierno podría decir, sí, mira, resulta que el hecho de que estemos progresando y las personas piensan que en 3 años más vamos a estar mejor, significa que hicimos bien la pega, ¿no? Exacto. Esto podría aunar un poco la tesis de la normalización. Pero por otro lado, alguien puede decir, ya, pero resulta que hay una mayor expectativa al futuro justamente porque se está yendo el gobierno. Entonces uno está en esas dos miradas. La expectativa, claro, ya se van estos malos. Claro, como se van y muy probablemente venga un nuevo gobierno, claro, en 3 años más vamos a estar mejor. Porque la pregunta es que te pongan 3 años más. Yo creo que hay
algunos argumentos que le permiten dar más peso a esta segunda visión. Porque cuando uno ve la muestra también, hay una pregunta que nosotros hacemos que es, ¿qué tan de izquierda o derecha te sientes? O sea, posiciónate. Derecha, centro-derecha, centro, izquierda, centro-izquierda, que es una pregunta que si bien no está en la PPT, sí está como para determinar la característica demográfica. Nosotros hemos visto que este año la gente está más derechizada que en años anteriores. De hecho, solamente hubo Bueno, la encuesta Criteria de fin de semana mostró algo muy parecido. ¿Parecido? Exactamente, Entonces, que mostraba que la gente, hoy día, la gente que se identifica con la derecha es mayor a la que había antes. Claro, o sea, la última vez que nosotros vimos que en esta región había más personas que se identificaban de derecha o centro-derecha, más que en izquierda, centro-izquierda, fue el año 2018. Y ahora, desde el 2018, 7 años después, vemos que alrededor de un 24% de las personas se identifican ya sea de centro-derecha o de derecha, y contra un 22% que centro-izquierda-izquierda. O sea, es una diferencia bien pequeña, pero demuestra una tendencia. Cuando uno ve el histórico, ve que los gráficos ya se están cruzando y hay mayor, está más equilibrado el número de personas que son de izquierda-derecha en la región, pero lo interesante acá son las personas que se identifican de centro o con ninguna. Porque también hay un 40% de todos los encuestados que dicen, mire, yo ni siquiera me identifico de centro, yo no soy nada. No soy nada. Pero nosotros tenemos algunas preguntas que nos permiten más o menos equilibrar en qué parte están. Y de hecho, esa pregunta sí la tenemos en la encuesta que está más adelante. ¿En qué página la tenemos esa? Se llama sobre un clivaje de Estado-Mercado. Está en el módulo siguiente sobre debate y reforma nacional. Pasando con toda la evaluación de autoridades, que es la lámina 56, que tú puedes ver ahí. Y ahí hay preguntas que tenemos sobre percepción entre el Estado y la sociedad. Que nosotros ponemos preguntas que funcionan esto como un clivaje. Ahí tenemos la lámina. Explícanos esa lámina. Dice percepciones sobre el Estado y la sociedad. Para todos los amigos que nos están viendo a través de televisión, ustedes la pueden ver. A los que nos escuchan a través de la radio, se lo vamos contando, ¿cierto? Claro. Estamos analizando con Maximiliano Duarte de la Fundación Piensa el último estudio de esta fundación. Percepciones sobre el Estado y la sociedad. Ahora les voy a leer pares de ideas. Vamos a usar una escala de 1 a 5, donde 1 significa que usted asocia muy de acuerdo con la primera fase y 5 que asocia fuertemente con la segunda. Y ahí tenemos los diferentes perfiles que tú explicabas. Y son preguntas que son binomios. Por ejemplo, hay uno que dice, ¿es preferible una sociedad en donde se respeten los derechos y libertades, aunque haya cierto desorden? Y uno podría decir que esa es la visión más de izquierda, centro-izquierda. Exacto. Y por otro lado, uno tiene como una opción que es preferible una sociedad ordenada, aunque se limiten ciertos derechos y libertades. O sea, queremos más derechos, pero sí. O queremos menos derechos, pero más orden. Oye, qué interesante el resultado de la región. Un 56,6% prefiere una sociedad ordenada, aunque se limiten ciertos derechos y libertades. Claro, y ahí uno puede... Es el pensamiento más republicano. Uno podría decir que quizás hay un cierto sesgo de mayor autoritarismo, ¿no? Que estamos dispuestos a ceder un poco nuestros derechos y libertades con tal de que haya orden, o sea, más mano dura, por así decirlo. Exacto. Esta es como la pregunta que termina mano dura o más blanda, y que cuando uno ve, por eso es interesante que la gente no solamente vea el informe nuestro, sino que se meta los datos que nosotros publicamos. La base de datos es pública. Nosotros la publicamos en un repositorio que se llama Dataverse de la Universidad de Harvard. Y uno puede ver, no el informe que hacemos acá, no la forma en que nosotros mostramos la información, sino el dato puro, el mismo. Sino en cruzar los datos. Mira, hay una tercera pregunta que es muy interesante y creo que la habíamos conversado nosotros en otro momento. Dice, la igualdad de ingreso, ¿qué prefiere la gente? ¿La igualdad de ingreso es lo mejor para un país o bien el crecimiento económico es lo mejor para un país? Esta pregunta también se hizo para el estallido social, ¿no? Sí, y de hecho los resultados cambian. Cuando uno ve, por ejemplo, la encuesta, particularmente el año 2020, que la encuesta del 2020 recoge lo del 2019, nosotros vemos que están cambiados. Porque acá gana el crecimiento económico por mucho, 65%. Un 65%, exactamente. Y un 17% dice que la igualdad es lo mejor. Si uno ve esta pregunta, izquierda-derecha, claro, uno ve que los que se identifican de izquierda, sí, en la pregunta que yo comentaba de autodefinición ideológica, ellos efectivamente piensan que es mejor un ingreso más equitativo. Cuando uno ve lo de derecha, centro-derecha, votan por el lado derecho, o sea, que el crecimiento económico. Pero este año lo curioso es que cuando uno ve, porque uno puede meterse en la base de datos y ver qué opinó la gente que se percibe de centro, o qué opinó los que dicen ninguna. El 40%, ese 40%. Que no estoy en ninguna parte. Ellos se van al 64%. Están al 64%. Y uno ve que en casi todas las preguntas de clivaje, también casi todos se mueven hacia la dirección de la derecha. Es decir, que hoy día el centro político, o las personas que no se identifican con nadie, están, si bien hacia afuera dicen de la boca hacia afuera que no son nada, ideológicamente tienen un pensamiento que se acerca más al de la derecha y centro-derecha en la región. Entonces ahí uno puede decir que hay obviamente un escenario político muy, muy diferente al que había el 2021 o que había el 2020 con luego estallido social y principio de pandemia, que abona, digamos, la tesis de que
los candidatos de centro derecha y derecha parten con muchas ventajas menos en esta región. Exactamente. Oye, y en una región donde históricamente ha sido izquierda. Mira, hay otra pregunta que también tiene que ver tiene que haber cambiado con el pasar de los años. Los ingresos, por ejemplo, debiesen ser más equitativos y por otra parte los ingresos deberían reflejar el esfuerzo individual. Y ahí un 44% no menor, justamente que los ingresos deberían reflejar el esfuerzo individual. A veces también Claro. una mirada mucho más De la meritocracia, de ¿no? la meritocracia, Claro. exactamente, que el otro punto. O sea, esto refleja también cómo nuestra sociedad ha ido cambiando, Maximiliano, porque hoy día socialmente nuestra región, aquí se dice que fue la cuna del Frente Amplio, no olvidemos Valparaíso, con Jorge Char, ¿cierto? Claro. Gran líder, que bueno, Jorge después ha empezado a navegar por distintas aguas. Tenemos a Viña del Mar con Macarena Ripamonti, Quilpué, Villa Alemana, o sea, fueron el mismo Concón, ¿cierto? Ahora, esta camada de nueva derecha, hoy día prácticamente la derecha ha ido logrando recuperar terreno en el pensamiento de la gente. Claro, o sea, como tú decías, antes se llevaba una situación bien inédita, donde toda el área metropolitana del Gran Valparaíso estaba siendo administrada por, digamos, personeros del Frente Amplio. Tenía Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué, Concón. Ahora, digamos, la última elección local se rebarajó el mazo y hay ahora mayor, digamos, igualdad entre derecha e izquierda, al menos a nivel comunal. De hecho, a nosotros siempre se hace una crítica a veces muy injusta sobre el instrumento, porque el año pasado se le preguntó a la alcaldesa de Villa Alemana, de Quilpué, de San Antonio, oye, la encuesta piensa, los marca con 5%, 10%, y dicen, no, lo que pasa es que ellos son de derecha, etcétera. Sí, bueno, como yo dije antes, nosotros ni siquiera hacemos el levantamiento de los datos. Eso nosotros está contratado, digamos, una consultora. Y nosotros nos entregan la base de datos. Una cosa es cómo mostramos la información, pero el dato mismo la gente lo puede buscar y está en una base de datos. Y con esa base de datos está muy validada también por artículos internacionales. Se han escrito 6 papers con nuestra encuesta, se ha escrito un libro, hemos hecho conferencias de encuestas en Grecia, Marruecos, Reino Unido, Estados Unidos, España. Y resulta que el instrumento está validado. Lo que pasa es que nosotros tenemos termómetro. Nosotros medimos la temperatura. Nosotros podemos tratar de interpretar cuáles son las causas que llevan a esa temperatura y tratar de dar algún medicamento. Pero nadie puede negar que el instrumento que mide la temperatura es acertado. Y el año pasado, y acá voy al punto que te comentaba, Constanza Lizana tiene un 5% de buena evaluación, de nota 6 y 7. Javiera Toledo, de Villa Alemana, un 11%. Milivian de Quilpué tiene alrededor de un 7%. Eran las 3 notas más bajas en la historia de nuestra encuesta. O sea, uno ve los 10 años, en todas las comunas. Era el alcalde peores evaluado, o el menos querido. Nunca habíamos visto. Y justamente los 3 que no se fueron electos. Y los 3 salen electos, y hoy día tuve en alcalde, después podemos ir si quiere a la parte de alcalde más arriba, justamente podemos ver que los alcaldes entrantes en esas 3 comunas ya parten con alrededor de un 30%. ¿Cuál es el número de la PPT? Esa PPT dice ser en la 41. Tenemos la 41 justamente. Claro, lo que tú dices, porque justamente Nelson Stay, que hoy día, ahí tenemos la evaluación de los alcaldes y alcaldesas. Mira cómo cambia Omar Vera, por ejemplo, en San Antonio en relación a Constanza Lizana. El año pasado, Constanza Lizana, 5%. Aquí, insisto, la persona, ¿qué significa este 5%? 36% Omar Vera, son el porcentaje de personas que lo evalúan con notas 6 y 7. Exactamente. 36%, o sea, uno de cada 3 básicamente, evalúa a Omar Vera con un 36% en comparación al año anterior, que era un 5%. También tiene el caso de Camila Nieto, con 32%. El año pasado Sharp terminó con un 14%. O sea, ya dobla más que dobla Sharp. O sea, aquí esto ya demuestra que hay un aire nuevo, ¿no? En esas comunas hay mayor frescura y los alcaldes entrantes ya entran con un pie bastante sólido en comparación a cómo terminó el año anterior. O sea, por eso los números, si bien Nelson Stay, por ejemplo, en Villa Alemana, al igual que Macarena Ripamonti, son uno de los peores evaluados o con menos evaluación positiva, ¿cierto? No obstante, ese 19,6 que logra Nelson Stay es bastante superior a lo que tenía la alcaldesa Toledo. Claro, o sea, 9 puntos más, o sea, casi que la dobla. Y de hecho, Macarena Ripamonti también sube. También sube 4 puntos, tiene un 20% de evaluación positiva, 6 y 7. Por eso digo, a veces es muy injusto la evaluación cuando uno trata de comparar a todos los alcaldes, digamos, como si esta fuese una competencia de partida, porque la evaluación es por comuna. O sea, la persona que votó por Ripamonti son solamente habitantes de la comuna de Villa del Mar. Por eso la muestra es distinta, 280. O sea, aquí no metemos todo el mismo saco. Nosotros no le podemos preguntar a alguien que vive en Villa Alemana por alcalde de Quilpué o Villa del Mar. Ahora, por su alcalde. Ahora, sorprende, por ejemplo, obviamente Luis Mella, que no era alcalde hace 4 años, pero es impresionante la evaluación del alcalde Luis Mella, que un 53%, o sea, prácticamente más de la mitad de los encuestados, lo pone nota 6-7. Sí.
a una persona que lleva más con tiempo, tú lo dijiste, un incombustible. Así, o sea, yo comentaba hace poco que cuando Luis Mella fue electo por primera vez alcalde de Quillota, yo tenía 1 año. Yo tengo 34. O sea, para que, toda mi vida ha sido Luis Mella. Sí, toda la vida, alcalde. ¿cierto? Bueno, estamos con Maximiliano Duarte, ¿cierto? Director de estudio de la Fundación Piensa, y estamos analizando. En esta lámina de la evaluación del alcalde, me llama la atención dos escenarios adicionales también. El de Carolina Corti, que es muy parecido al de Nelson Stay, con una muy buena evaluación, 30%. Claro, y en el fondo los alcaldes no se tienen que comparar entre ellos, claro. Tienen que comparar con sus pasados en la misma comuna. Esa es la correcta evaluación. Sí, porque por lo general aquí sale a la inversa. Cuando Sharp partimos midiendo, partió como con un 50%, partió muy sólido, entre un 40 y 45% de notas 6 y 7, y terminó con 14%. Lo mismo con el alcalde de otras comunas. Entonces, claro, alguien puede decir, mira, pero Nelson Stay, si uno ve los números así solamente comparando, claro, Macarena Ripamonte y Nelson Stay son los peor evaluados, sí, pero es que verlo en su contexto. Macarena Ripamonte subió 4 puntos, exacto. Y Nelson Stay parte con un pie que es casi el doble mejor que cómo salió. No, 3 veces, lo triplica. Sí, el 5%. Ahora, vamos a esta evaluación de municipio que está bajito, que me llamó profundamente la atención, por ejemplo, que la recolección de la basura y la limpieza de las calles sea el servicio mejor evaluado en las comunas. O sea, yo diría que hay 2 cosas que me llaman la atención, porque aquí lo que estamos viendo en esta lámina es evaluación de municipios, digamos, el promedio de todas las notas de todos los municipios. De todos los municipios, la región completa. Hay algunos municipios que te suben, digamos, esa métrica. Por eso yo diría, a grandes rasgos, esta es una encuesta muy positiva porque la evaluación de municipios aumenta, la evaluación de autoridades también aumenta, sí. Incluso los diputados, después vamos a ver que, salvo Diego Ibáñez, que se mantiene igual, el resto todos suben algunos puntos. Vimos decían, hay un ambiente más optimista, la gente piensa que en 3 años más el futuro está mejor. Hay una lámina también sobre democracia, que la gente valora más la democracia que antes. Hay una encuesta, digamos, a grande como titular, que una más positiva que el año pasado. Y acá vemos que en la evaluación de municipios, como tú bien dices, la recolección de basura y limpieza de la calle aumentó, digamos, sustantivamente casi 20 puntos de evaluación. Sí. Y también algo que yo creo que es bien notable es la regulación del comercio ambulante, que también sube más del doble. Hay algunas comunas en particular donde se ha sentido mayores alzas. Valparaíso es un caso bien importante. Busquemos esa evaluación de Valparaíso. Deja buscar la lámina de Valparaíso. Pues claro, una de las cosas que uno ve de Camila Nieto, de su alcaldesa, aquí está, mira, aquí vemos justamente la evaluación de Valparaíso, mira, sube bastante, de 5 veces. Mira, sube 5 veces. Es muy interesante ese punto. O sea, la gente de Valparaíso, el año 2024, en la misma encuesta, cuando le preguntaban cómo el municipio manejaba la regulación del comercio ambulante, solamente un 5% de los encuestados decían ponerle nota 6 y 7 a Sharp. Y acá sube 5 veces. O sea, se nota que Camila Nieto lo está haciendo mucho mejor que Sharp. Es que está el tema que ha sido la regulación del comercio ambulante ha sido parte, digamos, de la impronta de la gestión del primer año. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, esto es bien extraordinario que uno ve en otros países del mundo, y es bien curioso que la reja que enrejan, valga la redundancia, el Congreso, se cuelgue ropa. Sí. Hay gente... Bueno, pasa con el hospital Ampión en Viña. Exactamente lo mismo, sí. Exacto. Y entonces el tema de Valparaíso, el comercio ambulante, era un tema que ha venido afectando a la comuna hace ya bastantes años, y este año uno puede, digamos, ver cierta correlación en lo que existe esta alza en la buena evaluación del comercio ambulante y lo que fue también la noticia de la ordenanza municipal que regula el comercio ambulante. O sea, también ahí uno puede ver que, claro, la ciudadanía está premiando un esfuerzo que, digamos, notorio y que se nota que hay una gestión que está apuntando a esos dolores. Lo mismo con la regulación de basura y la calle, que como te dije antes, Valparaíso acá también aumenta de un 35 a un 50% prácticamente, 15 puntos. Claro, se nota una ciudad con un comercio regulado, o un comercio ambulante que se está regulando, y una ciudad más limpia. Claro. O sea, acá, si bien no te miden resultados, sí te evalúan, digamos, los intentos que tú estás haciendo en orden a lograr esos objetivos. O sea, se está premiando el esfuerzo, por así decirlo. Ahora, cuando vemos la evaluación completa de los municipios, ¿cierto? También llama la atención que no es tema de los municipios, no le corresponde, pero prácticamente el combate a la delincuencia es la peor evaluación. Ahí donde, claro, porque es los temas de seguridad ciudadana, pero es poco lo que te puede hacer los municipios. Claro. Quiero ver en esa lámina cómo se comporta Concón, porque el alcalde de Concón es el que ha hecho un mayor esfuerzo, por lo menos localmente. Y claro, mira, interesante. Un 7% de la gente en el global regional, solamente un 7% evalúa positivamente la gestión de un municipio en temas de seguridad. En cambio, en Concón, un 26% lo pone evaluativamente, porque en Concón se ha notado un trabajo. O sea, y son 10 puntos más que el año pasado. Sí, imagínate, sube 10 puntos. Y ahí es donde la gente nota efectivamente cuando un municipio hace la pega o no. En el caso puntual de Concón, hace, no sé, 20 meses atrás, 18 meses atrás,
no teníamos cámara de seguridad, no había móvil de seguridad ciudadana, no estaba una central, y hoy día Concón la tiene una central y pudiese ser, parece que el norte que podían seguir, o el horizonte que podían seguir otros municipios. Y aparte que el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, está muy bien evaluado. El 36-35%, no recuerdo, sé que hay una diferencia de un punto en relación al anterior, pero 36-35% nota 6 y 7 es bastante sólido. Es difícil mantener una buena racha en esta encuesta. Uno a veces parte con muy buen pie y se va desinflando. En cambio, uno ve que el alcalde Freddy Ramírez mantiene una... Sí, se mantiene. Ahí y está, creo que gana un punto, ¿no? Sí, gana un punto. Sí. Ahí está, justamente Freddy Ramírez sube 35-36 su evaluación positiva. Y también interesante dentro de ese concepto de la evaluación positiva de Freddy es que no es un alcalde de derecha, es un conconino. Es muy parecido a lo que pasa con Luciano Valenzuela, por ejemplo, en Limache. Pero vamos a los parlamentarios. ¿Cuál es la lámina de los parlamentarios? ¿Cierto? Tanto senador... Esa estaba más arriba. Más arriba, vamos para arriba. En la número... Estamos junto a Maximiliano Duarte. Mira, vamos a la número 33 y a la 34. A la 33. Vamos a la número 33. Que es de conocimiento. Nivel de conocimiento de nuestros diputados y diputadas. O sea, aquí la pregunta es, ¿usted conoce o ha oído hablar de Andrés Lonton o Yuri Teao, Andrés Celi? Sí. Mira, y Andrés Lonton se pega una pequeña baja. Ahí Aquí quiero hacer una aclaración. Nosotros, si bien se pregunta los 1650, acá se pregunta por distrito. O sea, quienes son consultados por Andrés Lonton son los del distrito 6. Perfecto. Y así se hace la distinción del distrito 6 y 7. Y Andrés Lonton es el diputado, como tú señalabas, más conocido, con un 56%. Y luego viene Otuiti, que también tuvo un alza. Y por lo general, claro. No, subió Lonton, perdón, me equivoqué yo. Subió un punto, sí, de tu nivel de conocimiento. Por lo general suben. Porque, o sea, claro, si es que pasa más tiempo y te estás haciendo más desconocido que antes, ahí tenemos un problema, ¿no? Pero por lo general suben, y de hecho tiene algunos que significativamente aumentan su conocimiento. Por ejemplo, Luis Cuello, que ahí uno puede ver, claro, Luis Cuello ha tenido una mayor, digamos, presencia en medio este año que el año pasado, y lo asocian también de estar muy ligado a la candidatura de Janet Jara por ser comunista. Entonces uno puede ver que hay un trabajo donde se ha aumentado el conocimiento. ¿Y por qué te quería esta lámina? Porque en la siguiente... Mira, a mí me llama la atención también el crecimiento de Tomás Lagomarsino. Tomás Lagomarsino, si uno hace el seguimiento de sus 4 encuestas, de los 4 años que él ha sido parlamentario, prácticamente crece 4 puntos por año. Claro, ahí creció 4 puntos, de hecho, el 34 al 38%. Y hoy día se ubica en el top 5, está número 5 del diputado más conocido. Y acá, y quería llegar a esta porque la evaluación de diputados y diputadas, nosotros lo que tomamos solamente aquellos que alcanzan un 20% de conocimiento. Entonces acá está en esta parrilla, uno puede ver la evaluación de diputados y diputadas con nota 1 a 7, de los 20 más que superan el 20% de conocimiento, y acá vamos a ver el porcentaje de personas que lo evalúan con 6 y 7. De una escala de 1 a 7, se toman los 6 y 7, igual que como hablamos alcalde, igual que los alcaldes. Y aquí tenemos que la mayoría, todos se mantienen igual, o suben algunos puntos. Hoy día el mejor evaluado, al menos en esta parrilla de quienes tienen un 20% de conocimiento, es Carolina Marzán, y quien tiene la peor buena evaluación, o sea, que tiene menor porcentaje de notas 6 y 7, es el diputado Otuiti Teao. Sí, llama la atención la poca evaluación positiva de Otuiti Teao. Llama la atención, a pesar de que sube su nivel de conocimiento, etcétera, etcétera, pero llama la atención en ese porcentaje. Ahora, Carolina Marzán se convierte, esto nuevamente, recordemos, es la evaluación por distrito, no es toda la región. Los diputados del distrito 6 se evalúan en el distrito 6, los diputados del distrito 7 en el 7. Y tenemos por distrito, la mejor evaluada en el 6 es Carolina Marzán, y el mejor evaluado en el 7 es Tomás Lagomarsino. Así es, sí, así es, 21%. Y como tú te fijas, el 6 y 7 siempre hay una diferencia, que los distritos 6 tienden a ser mejor evaluados que los del distrito 7. Los quieren más en el 6 que sí, en el 7. Quieren más en el 6 y 7. A mí siempre me ha llamado la atención. Y acá lo interesante, creo yo, en el distrito 6 es Chiara Marchesi, que sube de un 9 a un 16, 7 puntos, harto. Lo mismo que Camila Flores, 7 puntos también de buena evaluación, lo que te marca también un poco el pulso de lo que va a pasar en el distrito 6, ¿no? Sí, bueno, Camila Flores marca hoy día... tiene un cruce de votos, Camila Flores, muy interesante con el mundo republicano. Ella como que llama un poco al error, ¿cierto?, del votante cuando muestra su campaña, muestra ese logo como del Capitán Planeta claro, pero no obstante su evaluación positiva ha subido bastante. Y claro, y Chiara Marchesi también, que lo que tú mismo dices, marca la tendencia a la derecha. Ahora, dentro de la izquierda, Jorge Brito también sube 4 puntos, ¿cierto? Es el que más, pero también está Gaspar Rivas ahí, que es la dupla de Cristian Mella,
que Cristian Mella con la votación de Luis Mella, o sea, prácticamente ahí nos puede dar hasta una sorpresa que salgan dos demócratas cristianos en el interior. Sí, Buena evaluación la de Gaspar Rivas y con bueno, harto, con la muestra bastante grande, porque son 233 personas claro. las que en el fondo evaluaron al diputado. Claro, entonces, como te contaba, como a rasgos generales, la mayoría ha aumentado su buena evaluación, aunque algunos dentro del margen de error, obviamente, pero han habido algunos cambios que son bien positivos. Y te marca también un poco esto el pulso de lo que va a ser el Tito 6, donde uno ve que Camila Flores y Kiera Barquesis son los que tienen mayor aumento, y hoy día uno puede ver en ciertos pronósticos electorales que Republicano quiere sacar 2, incluso 3, hablan de 3 parlamentarios en el Distrito 6. Yo creo que eso ya es difícil, Sí, es difícil. pero 2 es bastante probable. Exactamente. Veamos el conocimiento de senadores y senadoras y senadores, que, bueno, varios se van, ¿cierto? Prácticamente todos se van, Ricardo Lagos, Francisco Chaguán, ninguno de ellos se va a reelegir como senador, Ninguno. ¿cierto? Y se despide con una evaluación bastante, un nivel de conocimiento alto, por supuesto, de Ricardo Lagos Weber y de Francisco Chaguán. Y tenemos acá la evaluación. ¿Dónde está la evaluación? Acá está, evaluación de senadoras y senadores, o senadores y senadoras, ¿cierto? Francisco Chaguán se despide después de 16 años en el Senado con esta encuesta, siendo, parece, el mejor evaluado o el que me recibe la mejor buena evaluación, ¿no? Sí. Nosotros acá, esta es la única pregunta en la cual nosotros hacemos la excepción a la regla del 20%, porque son solamente 5 senadores, los queremos hablar ahora todos. Por eso es que aparece Kenneth Pugh, que tiene un conocimiento inferior al 20%. De hecho, tú puedes ver que en cada senador está la muestra y varía. Exacto. Kenneth Pugh son 123 personas solamente. Pero sí, Francisco Chaguán, yo diría que un muy buen resultado, primero porque tiene una muestra muy alta, estamos hablando de casi 1000. Casi 1000 personas que respondieron a esta pregunta y aumenta de un 30, o sea, perdón, de un 13 a un 15%. Ahora, la evaluación del senador siempre tiende a ser más o menos parecida y bien mala en términos generales. Sí, o sea, Lagos Weber baja un punto y La Torre baja 2 puntos. Claro, y ninguno supera el 15%. Entonces, siempre... ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué? No sé, fíjate, creo que lo veo más lejano. Es probable que lo vea más lejano, tampoco los senadores no cumplen una función fiscalizadora propiamente tal. O sea, no es que alguien va al senador a pedirle que mande un oficio para fiscalizar, sino que uno tiene mayor cercanía con el diputado. Y yo creo que eso quizás lo hace ver una figura más distante comparado con lo que es un alcalde o incluso un diputado. Exactamente. Bueno, Maximiliano Ugarte, esta ha sido la encuesta de Fundación Piensa, ¿cierto? Hay una lámina que podamos para ir redondeando este análisis que hemos hecho. La encuesta está completa, usted la puede revisar en fundacionpiensa.cl, también está en las notas, por supuesto, en nuestro portal en puranoticias.cl. Vamos a los delegados presidenciales, ¿ese qué número es? Acá lo tenemos, conocimiento de los delegados presidenciales, pero esto sí que no los conoce nadie, pues, bajo el nivel de conocimiento. Tiene bajo nivel de conocimiento y hay uno que se llama José Orrego, que yo tengo la impresión, esto quizás uno puede entrar porque aumenta significativamente. A mí me da la impresión que también hay un alcance de palabra porque la gente escucha del gobernador Orrego, y creo yo, o sea... ¿Y de dónde es delegado José Orrego? Ahí ayúdanos, Brito. José Orrego, delegado presidencial, ¿de dónde? Tenemos a Luis Soto. De Quillota. De Quillota, sí. Exactamente. Mira, y Fidel Cueto Marga, bajo nivel de conocimiento. Sí, eso, mira, esta pregunta es muy interesante porque cuando nosotros teníamos existía la discusión de si que debiese existir o no un gobernador regional electo por la ciudadanía, nosotros utilizamos la encuesta Piensa para mostrar que, claro, cuando tú votas por una autoridad, aunque estamos hablando de, por ejemplo, delegado presidencial provincial, pero esto lo mismo que estamos hablando, pues lo podemos extrapolar al delegado presidencial regional. O sea, la gente conoce muy poco la autoridad cuando no es electa, a diferencia de cuando sí la elige. Entonces, claro, ¿cómo uno le pide rendición de cuentas o le rinde cuenta, digamos, a una autoridad que no conoce? En cambio, cuando uno vota por una autoridad, aumentan más del doble o el triple el grado de conocimiento, y eso ya genera como un vínculo con la ciudadanía que le permite a la ciudadanía también sacarlo del pizarrón, ¿no? Es muy difícil sacar al pizarrón a una autoridad que nadie conoce. Exactamente. Y ese es el problema que tenemos hoy en día con los delegados presidenciales y provinciales, que mucha gente, en primer lugar, no sabe qué hacen, y en segundo lugar tampoco sabe quiénes son. Son estos delegados presidenciales provinciales que antiguamente eran los gobernadores provinciales. Sí. Ocupaban Oye, si quieres, yo sé que... nos queda un minuto, dime. Lo que me digo, porque hay una lámina nueva, cosa que no preguntamos antes, que es la 77. ¿Ya? Que es muy interesante porque está muy ligada a los candidatos presidenciales. Nosotros preguntamos, una pregunta por la decisión efectiva, la 77, ¿sí? Que es de qué, le preguntamos a la gente, del 1 al 5, donde 1 es no me gusta nada y 4 me gusta mucho, del 1 al 4, ¿qué opinan ustedes de las siguientes personas? Hay una parrilla de personajes, que es desde Michelle Bachelet a Gonzalo Winter, están todos los candidatos que fueron a la primaria, y digamos, y todo lo que son la opción es que tú les das el nombre y le pones si te gusta mucho, una respuesta neutra, o no me gusta nada. Claro. Interesante. Veamos, Michelle Bachelet le gusta mucho a la gente. Digamos, la autoridad que genera mayor simpatía. Aquí uno puede ir como por simpatía. A mí lo que me llama la atención es que el trabajo campo, esta encuesta se hizo a finales de julio hasta a principios de septiembre,
O sea, todavía agarró un poco el bolito de lo que fue la primaria. Y fíjate, la persona que, no la que más, porque una cosa es ver la que genera más rechazo, y otra cosa es la que gusta menos. Pero en estos dos casos, la que genera más rechazo y gusta menos es Gonzalo Winter. Es el mismo. O sea, solamente el 7%, se uno aproxima, el 7% de los habitantes de la región de Valparaíso declaró que le gustaba o le gusta mucho Gonzalo Winter, que le genera simpatía. Esto va muy en la línea de cómo fue el resultado finalmente de esa primaria, donde en último lugar estuvo Gonzalo Winter, Carolina Toá 8.5, y después Janet Jara ya se dispara. O sea, el 25% de los habitantes de la región sí le genera simpatía Janet Jara, más de 4 veces de lo que genera Winter. Y mayor simpatía de Gabriel Boric que José Antonio Kast. Y a mí, y mira Franco Parisi, si bien tiene un 12%, también tiene un 61% que no le gusta nada, pero tiene ahí un crecimiento. Ahora, siempre llama la atención que Evelyn Matei, y esto también se extrapola, que también tiene muy bajo nivel del no me gusta. O sea, en comparación a, por ejemplo, a la misma Carolina Toá, Franco Parisi y Johannes Kais. Claro, yo diría que si nosotros reducimos esta parrilla, ¿a quiénes son los 3 candidatos que hoy en día dicen que están en el podio, que están en las mejores posibilidades de ser presidente, que son Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei? Exacto. Son bien parecidos los porcentajes. Si bien Janet Jara genera mayor simpatía, llama la atención que José Antonio Kast genera más simpatía que Evelyn Matei. La diferencia es que Evelyn Matei tiene más respuestas neutras. O sea, hay mucha gente que no le genera, quizás a uno le genera nada, ¿no? Ahí uno podría pensar que hay una estrategia para ese votante para que comience a inclinarse que le gusta. Pero si uno ve la parte, la línea roja, ¿no? La barra roja que se ve en esa lámina, es no me gusta nada. Hay una vez que están bien parejos. Mira, fíjate, Janet Jara, 54,8. José Antonio Kast tiene 55, o sea, menos de un punto de diferencia. Y Evelyn Matei también 56. Tanto generan mismo rechazo. La diferencia está en lo que me gusta y lo neutro. O sea, si hubiese sido candidata Michelle Bachelet, prácticamente no hubiese tenido competencia. Es una diferencia bien importante. O sea, le saca 3 puntos a Janet Jara, que en la primera sí sacamos Bachelet, y también es la que genera menor rechazo Michelle Bachelet. ¿Sabes? Exactamente. Nos quedan 4 minutos para las 10 de la mañana. Maximiliano Duarte, director de estudio de la Fundación Piensa, muchas gracias por este completo análisis que hemos hecho de la encuesta, que está disponible en la página web de Piensa. Tenemos la base de datos también disponible y vamos a seguir generando estos cruces de información para ir conociendo mayores datos. Muchas gracias a ti por el interés, Jorge, también por la cobertura, y yo encantado de venir cuando quieran. Ya se nos viene la mañana de Puranoticia.cl con Rodolfo Bayer en la radio, en el 102.5 y 90.9. Nosotros nos quedamos en la televisión con Conexión Pura Noticia, y en la página web usted conoce todas las informaciones a medida que van sucediendo los principales hechos en la región, Chile y el mundo. Tú nos ves, tú nos escuchas, tú nos lees las noticias como a ti te gustan. Buenos días.